Ahora ya podremos entonces realizar las pruebas de usuario público. Para ello, pues debemos ejecutar el proyecto de backend, el microservicio de seguridad, para que esta funcionalidad esté expuesta. Y ahora nos vamos al frontend para poder ejecutarlo y probarlo desde la interfaz gráfica. Ya estamos acá en el proyecto y se está ejecutando. Vamos ahora al navegador para visualizar toda esta funcionalidad. Vamos entonces en esta parte de iniciar sesión, tenemos el vínculo a registrarse y acá vamos a iniciar el registro. Voy a registrarme con mi nombre y probaré entonces ahora con la consola abierta, con la tecla F12, el método de registrarse. Muy bien, acá hay un problema. Me dice que no me puedo acceder al valor del campo celular. Vamos al proyecto como tal y quiero mirar si este celular, claro, es teléfono, no celular. Muy bien, regresamos al navegador y volvemos a rellenar los datos. Muy bien, ya tenemos los datos cargados y la consola limpia. Vamos a probar nuevamente el botón de registrarse. Efectivamente me muestra un mensaje de registro correcto, se ha enviado un mensaje para validar su dirección de correo electrónico. Vamos a revisar acá qué ha pasado. En la respuesta me dice que se ha creado este registro con todos estos datos y se ha tenido acá el correo correctamente, una clave, el hash de validación, acá está, y el estado de validación en falso y aceptado en falso. Si verificamos la base de datos, pues vamos a refrescar acá, vamos a aplicar esto y ahora ya me dice que tengo 3 registros y efectivamente es esto de acá. Ya tenemos la información acá debidamente registrada. Ahora vamos a revisar la bandeja de entrada y muy bien, me acaba de llegar acá código de validación. Sigue con la misma plantilla de SendGrid, pero pues podremos nosotros probarla si es del caso. La podemos ajustar para que me incorpore el HTML como tal. Sin embargo, pues no es nada más que allí donde tenemos la plantilla, que tenemos los nombres de los parámetros o variables dentro del HTML con doble llave, es decir, llave, llave que abre y llave que cierra, lo dejamos con triple llave y eso ya va a interpretar nuestro código HTML. De momento lo importante es este enlace y el enlace me apunta a localhost por el 4200, que es mi frontend, a la acción validar hash usuario público con el hash que ya he generado aleatoriamente en el backend. Es decir, que ya debemos ir al frontend para desarrollar el componente llamado validar hash usuario público. Esto pues lo logramos regresando al frontend, detenemos y ahora vamos a decirle en generate component, dentro de módulos, dentro de seguridad, y allí tener entonces ese validar hash usuario público, un componente que me permita realizar esta acción. Y acá ya está. Pues simplemente vamos a tener acá un mensaje H5 por ejemplo y tener un validando. Y simplemente pues acá lo podemos enlazar con un ngIf, esto siempre y cuando no esté validado. Y vamos a tener por acá un H1, puede ser un poco más grande, y este se va a mostrar siempre y cuando ya esto se encuentre validado. Esa variable validado correctamente. Esta variable va a tener
un valor true o false acá dentro de nuestro componente. Empezará en false. Muy bien. Y ahora pues tendremos que definir el código que vamos a utilizar acá en el constructor. Y también una función ng-onInit y una función de validar hash. Vamos a ver en un momento cómo queda este código de esta lógica. Bien, ya de esta manera tenemos construido el formulario de lógica con el validado, el hash que vamos a obtener. Vamos a tener el servicio de seguridad y vamos a tener algo nuevo, que es el activated route, que es nomás para obtener información que viene por URL. Como la información del hash llega por URL, por get, entonces la debemos tomar de esta manera. En el ng-onInit vamos a asignar el hash al route, que ya les he definido. Tomamos un snapshot y el params es un arreglo que viene con la información de la URL. Obtendré un método o un parámetro que se llame hash y posteriormente llamaré a validar hash, que lo que hace es llamar al servicio de seguridad a un método que no hemos construido que se llama validar hash usuario público con el hash ya tomado. Nos suscribimos y si la respuesta, que es un booleano, es verdadera, pues será asignado de tal manera validado para que me muestre en la interfaz gráfica validado correctamente. Muy bien, de igual manera pues tendremos que hacer unos ajustes en la ruta, porque en el routing vamos a tener que agregar esa ruta que ya hemos definido, que es ese de validar hash usuario público, que viene desde el correo electrónico, y lo que me va a cargar será ese de validar hash usuario público. Y con esto pues ya debo decir yo acá que además de la información que llega, va a llegar un parámetro llamado hash para que él me identifique el parámetro que llega adicionalmente acá. Vamos ahora al registrar dentro del usuario, dentro del servicio de seguridad, para que este método de acá funcione. Vamos entonces a tenerlo por acá, puede ser, lo llamaremos de esta manera, y obtendremos por acá un hash que es de tipo string. Y con esto pues ya invocaremos a un método del backend que lo tendremos que desarrollar. Puede ser un post que va a retornar un boolean, y esto acá me retornará un observable de tipo booleano también. Y llamaremos entonces a validar hash usuario, y la información que le enviaremos ya no se envía por acá, sino que se envía como un objeto así. Podemos enviarle entonces un hash y el valor será el hash que me llega, ¿sí? El código de verificación. Ya con esto dejamos toda la estructura en frontend para que esto funcione. Ya nos deberemos ir entonces es al backend para poder crear esta acción y poder recibir el hash de tal manera que nos funcione y podamos modificar el estado del hash a validado true dentro de la base de datos. Vamos entonces a abrir el microservicio de seguridad. Ahora vamos entonces acá a tener algo muy similar al usuario público para validar hash usuario. Vamos entonces acá a copiar. Voy a copiar esa partecita y la pego acá. Vamos a definir esto acá. Y lo que vamos a retornar nosotros es un booleano. De entrada voy a retornar por acá un true para que no nos ponga problema. Lo que voy a recibir yo será entonces ya no un usuario, sino que será un modelo que contenga información correspondiente
al hash. Entonces acá generaremos un LV4 model que será hash validación usuario. Será de tipo model, no permitirá propiedades adicionales y tendremos por acá código hash. Será un string, no es la propiedad identificadora, pero sí es requerido, y con eso ya finalizo. Ahora pues simplemente acá le voy a decir que será código hash. A ver, no nos lo toma. Hash validación usuario. Acá está el modelo. Muy bien. Y tenemos entonces validar hash usuario. Era validar hash usuario. Y acá una descripción. Y ya tendré entonces la respuesta será un booleano, o simplemente acá no tendré nada asignado. Y en la creación pública pues esto ya no será sino validar hash usuario. Muy bien, y de esta manera ya tendremos acá que quitar esta parte porque no nos interesa. Simplemente el esquema será de hash validación y acá vamos a tener el hash que será de tipo hash validación usuario. ¿Qué vamos a hacer entonces acá? Preguntaremos si existe un usuario asignado a ese hash y vamos a utilizar entonces acá el igual await this punto usuario repository punto find one, y acá le asignaremos el filtro donde se me encuentra una condición que sea que el hash validación corresponda al hash punto código hash que me está llegando. Acá este es usuario, y además, si es el caso, que el estado de validación sea falso. Y de esta manera, pues si existe, si ese usuario existe, lo que haré será decirle al usuario punto hash validación, estado de validación que sea igual a true. Y con eso pues ya podré actualizar el usuario, decirle this punto usuario repository punto replace by id, y le paso el id que sería el usuario.id que tengo y los datos, serán este usuario que ya tiene el estado cambiado a true. Y ya con eso pues podré retornar un verdadero. En caso tal de que no, retornaré un falso. Muy bien. Ahora, cuando iba a crear el modelo, vi que la clave estaba expuesta, es decir, estaba con un console log de la clave, pero nunca la enviamos. Yo creo que es mejor enviarla. Entonces será acá envío de clave. Y para esto, pues no es nada más que copiar todo esto que tenemos acá y pegarlo acá debajo. Es decir, haremos dos envíos. Datos correo, que será esta información, pero acá será su clave asignada es, y le vamos a poner la clave que se generó. Y simplemente esto será el asunto. Podemos ir a agregar otro asunto y decir que será nueva o clave asignada. Asignación de clave. Muy bien, y esto pues ya simplemente será acá asignación o clave asignada, y la URL pues la URL sigue siendo la misma,
y le pediré que me envíe la notificación con datos correo a la URL que ya la tenemos. Es decir, nos va a enviar dos correos electrónicos en un mismo método. Muy bien. Y por esta parte pues ya validaremos el hash. Y también pues si quiero revisar acá y verificar la URL de validación del correo de frontend, porque como lo había visto en el correo, faltaba el enrutamiento hacia el módulo de seguridad, que es como lo tenemos nosotros en el frontend. De esta manera pues ya tendremos todo debidamente configurado y vamos a correr este proyecto para que ahora acá en el frontend pues lo único que tenemos que hacer es ejecutar el proyecto nuevamente. Acá ya se está ejecutando, iniciamos sesión, vamos a registrarse y vamos a llenar nuevamente este formulario con datos válidos. Muy bien, ya con esta información, sigo dejando mi correo electrónico solamente, podré enviar la petición de registrarse, pero pues quiero acá habilitar la consola para ver su respuesta. Me dice registro correcto, se ha enviado un mensaje para validar su dirección de correo electrónico. Muy bien, aceptamos y revisamos acá lo que nos retornó. En la respuesta pues viene toda la información nuevamente con un hash de validación, el cual lo podemos verificar acá en la base de datos. Ya tenemos a Pepito Pérez Martínez con mi correo electrónico y el hash de validación. Solo basta venir acá a refrescar la bandeja de entrada y muy bien, código de validación por acá. Vamos a tener el localhost que apunta a seguridad, validar hash usuario. Muy bien, esto lo revisamos, lo voy a marcar sin leer. Y ahora este otro, pues se me quedó con el mismo asunto. Tal vez no le cambié el texto, le cambié el nombre de la variable, pero no el texto. Y me dice su clave asignada es esta de acá que tiene 10 dígitos. Muy bien, es decir que me están llegando ambos datos. Yo voy a tener esto por acá también. Voy a ir al código de validación de tal manera que yo pueda visitarlo. Que si le doy clic, pues él verifique en la base de datos y cambie la información correspondiente. Vamos a hacer la prueba haciendo clic. Muy bien, me dice ruta no encontrada. Me llega muy bien, localhost a seguridad y validar hash usuario público. Puede ser que este hash no lo esté tomando con el activated route. Vamos a probar dentro del frontend. Vamos entonces acá a revisar. Sospecho de la validación en el enrutamiento. Vamos a revisar. Acá por sintaxis no es el signo de interrogación, sino dos puntos. Ahora entonces debemos ir a la interfaz gráfica y ya me aparece validando. Ahora sí me reconoció esta información, pero quiero ver el llamado. No me aparece porque no tenía la consola activa. Muy bien, pues vamos a recargar a ver qué nos muestra. Y me dice que validar hash usuario. Me dice que no es posible procesar la solicitud. Es la entidad. Vamos a revisar en el proyecto qué es lo que está pasando. Muy bien, acá revisando el servicio de seguridad, nosotros en el modelo que generamos en el backend lo definimos como código hash. Vamos nuevamente a la interfaz gráfica y me dice validado correctamente. Esto quiere decir que lo encontró en el backend y vamos a refrescar acá para revisar el estado de Pepito. Y Pepito me dice que el estado de la validación ya ahora es true. Y así ya finalizamos esta funcionalidad de validar correo electrónico.